Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes hoy en este día, aquí en su programa Buenas Nuevas. Les saluda a su amigo y hermano en la fe, José Luis Parada. Y para nosotros, como lo hemos dicho siempre y lo vamos a seguir diciendo hasta que Dios nos llame a su presencia, es una alegría inmensa poder compartir con usted que está ahí, viendo y escuchando este mensaje a través de las distintas plataformas de Suyapa Medios. De repente lo va a ver por la televisión o lo va a ver cuando le toque abrir esa plataforma. Que este mensaje es y sea para edificar su vida, para estimular ese deseo de seguir perseverando en su fe como cristianos católicos que somos. O de repente usted no profesa nuestra misma fe, pero también es para usted este mensaje. Porque la palabra de Dios es para todos, es abierta. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para nuestra sociedad, para nuestras vidas y nuestras familias. Y le hemos titulado Esposas y Madres. ¿Por qué le hemos titulado Esposas y Madres? Porque a la luz de la palabra vamos a ver lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos enseña, lo que aplica a nuestras vidas en esos momentos difíciles, en esos momentos de dificultad. Hay muchas personas que de repente en ciertas fechas del mes de mayo celebran el Día de la Madre y bendito Dios, porque es bueno. Más el Día de las Madres es todos los días. Es todos los días, no solamente cuando sea un miércoles 10 de mayo o el segundo domingo de mayo, es todos los días que nosotros debemos agradar a nuestras madres, a aquellas personas que las tienen en vida y disfrutarla, gozarla, compartir, amarla, escucharla, verla, compartir en esos momentos de dificultad, en esos momentos de dolor, de enfermedad, porque no hay amor tan grande como el de una madre. Y por eso le hemos titulado Esposas y Madres. Y lo vamos a leer a luz de la palabra y vamos a leer lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 18, que es un versículo bien corto. Oiga bien lo que le decía el apóstol San Pablo a la comunidad de los Colosenses en el capítulo 3, versículo 18, que reza de la siguiente manera. Esposas, hagan caso a sus maridos como pide el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es palabra de Dios, la que acabamos de leer. Palabra del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y vamos a empezar diciendo qué es lo que decía San Pablo. ¿Por qué Pablo aconsejaba a las familias, a las esposas que estamos hablando hoy puntualmente? Porque Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Pablo decía, y lo dice la misma palabra, yo quisiera que todos fueran como yo, pero si no puedes, pues cásate. Él vivía en castidad, él vivía en santidad. ¿Y por qué un hombre que de repente no tiene familia da consejos a la familia? Los da porque está lleno de la gracia de Dios. El Espíritu Santo está sobre la vida de San Pablo en este momento y da palabras de aliento, da palabras de consejo, palabras sabias que vienen de Dios para su pueblo, para su iglesia, para cada familia. ¿Y qué dice el verso 18? Esposas, hagan caso a sus maridos como pide el Señor. Algo grande. Y es de hacer caso, en otras versiones dice que se sometan a sus esposos. Y ese sometimiento, mis hermanos varones, no es que la mujer usted la va a tener ahí, limitada, cohibida, que no salís de casa, te dedicas a cuidar a los niños. Y de repente ella tiene su profesión hasta universitaria y se la limitamos a que la pueda ejercer. ¿Qué tiene de malo? Ese sometimiento no es el que menciona la palabra. Es un sometimiento a la manera de Dios, a la manera que nos dice esta palabra, de unidad, de diálogo, de comprensión, de escucha, de perdón, de tolerancia, de salir adelante juntos los dos. A eso se refiere. Por eso dice, hagan caso a sus maridos. Y lo dice de una manera saludable. No es que el marido va a venir a imponerle a la esposa y vos vas a hacer solamente esto. Hay maridos que hasta le dicen a la mujer lo que tiene que ponerse y cómo vestirse. Totalmente incorrecto. Y no ha sido de ayer, ha sido de siempre. Mas hoy la palabra invita a estas esposas que verdaderamente hagan caso en lo que es edificante, en lo que es saludable para una relación de matrimonio, de hogar, de familia. De eso se trata. Esas esposas que hacen bien las cosas delante de Dios. Esas mujeres que dicen, para poder vivir en hogar, me voy a casar con este hombre, porque así lo manda la palabra. Hombre y mujer los creó y los dos serán una sola carne.
Dejará a su papá y a su mamá. Y por eso hablamos de esto, esposas y madres. ¿Cuál es la función de esa esposa? De poder someterse a su marido, de poder hacer caso a su marido de la manera más saludable. Y a nosotros nos invita a no andarles amargando la vida, porque Pablo sabe que el ser humano, el hombre, por naturaleza, fastidia, molesta, incomoda. Y de igual forma, no es que solamente el varón, también la mujer lo hace en la relación. Y a eso nos llama ser dóciles en nuestros hogares. A usted, hermana, mujer, amiga, que es esposa, a poder ser dócil en su hogar. Para eso es la palabra. Y lo dice claro, esposas, hagan caso a sus maridos como pide el Señor. Oiga bien, como lo pide el Señor. ¿Cuál Señor? Pues el Señor Jesucristo, el que está en los cielos, nuestro Padre eterno, Yahvé. ¿Y por qué pide o da todas estas recomendaciones? Para que los hogares, para que ese matrimonio se mantenga firme, se mantenga sólido, se mantenga agarrado de Dios, más que agarrándose del pelo, más que agarrándose de los insultos y de las ofensas y de las heridas, es estar agarrados de Dios. Y usted como esposa, como mujer de hogar, también está llamada a poder ayudar y aportar para que el hogar salga adelante. No poder limitarse a de que solo estar en la casa. ¿Y por qué está ahí? No, es que yo me someto a mi esposo y me dijo que aquí estuviera. Y si usted tiene cómo salir adelante, si usted quiere poner en práctica su oficio, su profesión, lo que usted sabe hacer para salir juntos adelante, no permita que nadie le quite ese deseo de poder poner en práctica lo que usted ha aprendido, por lo que usted se ha vivido de repente en su hogar, la formaron. Yo le digo a mis hijas, ustedes están formándose a nivel universitario, bendito Dios si se hacen de dinero, pero se están formando para ser personas felices y servir con vocación lo que están aprendiendo. Para eso se estudia, para poner en práctica lo que se ha aprendido y poner en práctica la vocación que Dios nos ha dado al servicio de los demás. De eso se trata las profesiones que nosotros estudiamos. Si el doctor o la persona que estudia un doctorado, una enfermería, lo hace para ponerlo al servicio de los demás, no para lucrarse ni hacerse de dinero. Es para servir y atender cuando la persona esté enferma, esté necesitada. Si nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de poder predicar, no es para que José Luis se lucre, no, es para poder llevar palabras de esperanza a los más necesitados. Una palabra que estimule ese deseo de seguir viviendo, hallarle sentido a la vida, propósito. De eso se trata. Y por eso usted, esposa, está llamada a hacer eso como madre que es dentro de su hogar, que es la que está velando por los niños, por las niñas, por el esposo. Es usted quien hace aquel trabajo, si es una ama de casa, que no es remunerado y que es un trabajar bárbaro. Levantarse temprano, despachar al esposo, despachar a los hijos, hacer los oficios de la casa, la comida, lavar la ropa, asear, y de repente está pendiente de su mamá, de su papá, de su abuela, de su abuelo. Es usted que es ama de casa. Y aquella amiga, aquella hermana que de repente se levanta a la misma hora a despachar a toda la familia y a despacharse ella misma porque tiene que ir a trabajar. Alabado sea Jesucristo por estas esposas y estas madres que se desviven por sacar adelante a sus familias, por salir adelante ellas mismas como personas, como seres humanos, para poder sacar adelante también a su mamá, a su abuela, a su abuelito que de repente ya están mayores y se han desvivido, para darle ese pan, para darle esa educación, y que ahora a nosotros nos toca ser agradecidos, estar con ellos en ese momento de ancianidad. Así es la vida. De eso se trata, ser esposa y ser madre, ser una mujer que sean guerreras de verdad, que se someten a sus esposos de la manera más saludable, que hacen caso de la manera más saludable, que hacen que esa relación se vuelva una relación amorosa, llena de cariño, llena de perdón, llena de comprensión, llena de escucha y de diálogo. De eso se trata, porque si no hacemos esto, si no hay sometimiento, si no prestamos atención, si no estamos poniendo o llevando a cabo una obediencia saludable, lo que vamos a lograr y lo que vamos a obtener es que el hogar, que la familia se destruya. ¿A falta de qué? A falta de perdón, a falta de comprensión, a falta de escucha, a falta de diálogo, porque hay demasiado grito, porque hay demasiado celo, que no edifica absolutamente en nada, porque si hay celo, hay inseguridad y empiezan las desconfianzas. No tiene que ser así. Cada quien sabe lo que tiene en su casa. Quédese con ese consejo, con este consejo. Cada quien sabe lo que tiene en su casa.
Entonces, si yo sé lo que tengo en mi casa, ¿por qué ando con desconfianzas? ¿Por qué ando con miedos? ¿Por qué ando con dudas? ¿Por qué ando con temores? ¿Por qué ando con celos? Celos de repente que son dañinos, que son obsesivos. Y cuando ese celo es obsesivo, es un celo que prácticamente se vuelve asesino. ¿Por qué se vuelve asesino? Porque daña, porque perjudica la emoción mental, la salud mental. El hombre ya empieza a ver ovejitas en las nubes y ve lo que no es en su esposa, en la madre de sus hijos. Celos obsesivos no sirven en la familia. Igual usted, esposa, usted que es una madre, el celo obsesivo no viene a sumar. Un celo obsesivo lo que viene a hacer es dividir, romper una relación prácticamente por celos que de repente nunca existieron, porque nunca hubieron los motivos para poder celar. Tener siempre ese cuidado a la luz de la palabra. Por eso la palabra es clara. Esposas, hagan caso a sus maridos como lo pide el Señor. Óigame bien, como lo pide el Señor. ¿Y cuántos casos se dan de aquellas madres? Porque sí los hay, de aquellas esposas que han tolerado tanto a sus esposos en distintas situaciones de vida. Ahí están. Se han sometido. Hay algunas que hasta golpes les han aguantado que, ojo, eso no es correcto. Ya cuando un hombre golpea a una mujer, eso no es de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y usted también, madre y esposa, no debe permitirlo. No tiene por qué permitir llegar a ese extremo. La palabra nos dice, sean obedientes como lo pide el Señor de la manera más saludable. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas con este tema esposas y madres. Y hablar de las esposas y madres es algo grandioso. Y como les decía, la celebración no solo es un día en especial, son todos los días. Y de hecho muchos hijos solo llegan ese día y llegan solo a tomarse fotos. Y ni bola le paran a la mamá. Así, literal, no le hacen caso. Yo le decía a mi esposa, la gorda, cuando íbamos a ver a doña Adriana, que en paz descanse, venimos a ver a doña Adriana, nosotros debemos de platicar con ella. No es que llegan los nietos, llegan los hijos y solo llegan a la casa, pero se van a hacer sus mandados y llegan a la señora sola con el Señor. Deben atenderse, saberlos. Lo mismo me pasa a mí cuando voy a visitar a mi papá, que vive solo. Trato en lo que puedo el mayor tiempo posible estar con él, porque ese es el motivo de la visita. De que yo como hijo pueda compartir con mi ser amado, en este caso con mi papá, y en este caso con las madres, con las esposas, que necesitan verdaderamente ese tiempo, ese espacio de calidad. Se lo merecen, mujeres, se lo merecen porque han trabajado, han parido esos hijos que son de gran alegría, de gran felicidad para el hogar, para la familia. ¿Por qué lastimarlas? ¿Por qué herirlas? ¿Por qué hacerles daño? ¿Por qué perjudicarlas? Ojo, y vamos a leer lo que dice la palabra también, porque se dan todos los escenarios, óigame bien, todos los escenarios de vida, mas Dios siempre está actuando. Y grábeselo, usted que de repente es hija, que es hijo, que es madre, que es esposa, oiga lo que dice la palabra en el profeta del amor, así le llamo yo a Isaías. ¿Por qué le llamamos el profeta del amor a Isaías? Porque es aquel que nos dice en el capítulo 43, versículos del 1 al 5, y grábeselo en su corazón, grábeselo en lo más profundo de su corazón, de su mente y de su alma, que usted es una persona importante para Dios, que usted es una persona valiosa para Dios, que usted es una persona amada por Dios. Isaías capítulo 43, versos del 1 al 5, así le dicen. Hoy vamos a leer lo que dice el mismo profeta Isaías en el capítulo 49, versículos del 14 en adelante, que rezan de la siguiente manera. Decía Sión, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? ¿Dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Mira, en mis palmas
te llevo tatuada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oiga bien, qué maravilloso, qué palabras más grandes las que usa el profeta del amor, el profeta Isaías. Y que nosotros en cada retiro de iniciación, en cada CIBE, o cuando podemos lo transmitimos a aquellos jóvenes de catequesis y de confirmación, cuando reciben ese encuentro personal con Cristo, decirle estas palabras. ¿Qué dice el versículo 14 del capítulo 49? Decía Sión, me ha abandonado el Señor. ¿Cuántas veces usted, madre, usted, esposa, ha dicho, cuántas veces me ha abandonado el Señor? Me ha dejado sola en este hogar porque mi esposo se ha ido con otra mujer, porque mi esposo ha fallecido, porque me lo han matado, porque está postrado enfermo, y siente la soledad de Dios, siente que Dios la ha abandonado. Y es normal que sienta esa tristeza, ese dolor. Mas hoy la palabra, escuche bien lo que le dice a usted, que es una esposa, que es una madre responsable, que es una guerrera de Yahvé. Oiga bien lo que dice: mi dueño me ha olvidado. Y mire la comparación que hace la palabra. ¿Puede una madre acaso olvidarse del hijo de sus entrañas? Oiga bien, qué pregunta más tremenda, más fuerte, más dolorosa, que cala en el fondo del alma de cualquier ser humano, en este caso en particular de una madre. ¿Será que una madre puede abandonar al hijo de sus entrañas? Y la misma palabra responde: y aunque así fuera, óigame bien, y nos quedamos ahí un ratito, y aunque así fuera, yo no te olvidaré, dice el Señor. Casos reales, no estamos hablando cosas inventadas. ¿Cuántas madres han abandonado sus hogares? Y no las vengo a criticar, no las vengo a juzgar. De hecho, vamos a orar por esas madres y por todas las madres y esposas. Me contaba un amigo, mire José Luis, mi esposa vendió casa, vendió carro y se fue para otro país y me dejó con mis 3 criaturas. Bendito Dios por la vida de ese santo varón. Bendito Dios por sus hijos. Se hizo cargo de ellos, un hombre responsable. ¿Cuántas madres abandonan sus criaturas? Mas dice la palabra que si así fuera y que así es, el Señor nunca la va a olvidar a usted. Usted que de repente es esposa y es madre y pasó esa situación, hoy la palabra es para usted. Y esta palabra edifica, esta palabra estimula, porque no viene de parte mía, viene de parte del Señor. Soy un canal vacío, un siervo indigno, un enviado, un mensajero, un trabajador, un obrero del Señor para que el reino de Dios crezca. Y dice la palabra: yo no te olvidaré. Mira cómo te llevo tatuada en la palma de mi mano. Si usted se ha sentido sola, abandonada, triste, hoy el Señor le dice que usted está grabada en la palma de la mano de Dios. Usted que es esposa, que es madre, esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, porque sí se han dado esos casos, que por ir buscando un sueño X en un país se abandona la familia. Y no es que sea malo, no se lo critico ni se lo condeno, que no lo comparto, que es distinto, porque ese amor de mamá que deja de darle a su hija, a su hijo, a su esposo, ¿quién se lo va a dar? Otras personas. Y a veces queremos llenar ese amor con cosas materiales, con buenos tenis, con buenas computadoras, con buenos celulares, con carros. No, ese amor que yo le voy a dar a mis hijos es exclusivo, no tiene precio. Y hoy la palabra la llama usted como madre y como esposa a que si está trabajando por su hogar, siga haciéndolo, porque Dios está con usted. Lo dice la palabra. Cuando usted siente que el mundo se le viene encima, porque de repente está lidiando con un esposo que es alcohólico, que es drogadicto, que es infiel, que la maltrata, que le da golpes, que la insulta, que la ofende, que la humilla, que a veces no le da ni para la comida. Hoy el Señor le dice que está con usted, que su nombre de esposa y de madre está grabado en la palma de la mano de Dios, y que usted es una mujer importante para Dios. Y hoy Dios le pide que siga adelante, que siga perseverando. ¿Cuántas madres están saliendo adelante solas porque su esposo las ha abandonado, porque se ha muerto, porque ha fallecido, porque se lo han matado, porque de repente está enfermo? Y hay madres que ahí van adelante, esposas que siguen adelante, manteniendo su hogar. Mi respeto para esas mujeres, mi respeto para esas esposas y esas madres. Sigan así. Y eso debemos inculcarlo y transmitirlo a nuestras hijas, a nuestros hijos, para que ese hogar se mantenga firme y estable. No podemos sentirnos verdaderamente solos
cuando sabemos que Dios está con nosotros? ¿Cuál es esa labor de madre y de esposa dentro de ese hogar? De poder seguir aconsejando a nuestros hijos, de poder seguir aconsejando a nuestras hijas. ¿Quién es la persona que de repente tiene más ese grado de confianza? La mamá. Allá llegan los hijos varones a contarle a mamá. Llegan las hijas mujeres a contarle a mamá. Porque de repente a papá no le cuentan, porque si le cuentan a papá se va a poner todo exaltado, se va a poner hiriente y va a empezar a lastimar y va a empezar a decir palabras de ofensa, de humillación, que duelen y que calan. Es la mamá, es esa esposa que mira cómo hace que ese dinero que su esposo le da le rinda para todo el mes. De eso se trata. Que es una mujer, que es una esposa, que es una madre que no es exigente, que primero vela por el bienestar de su hogar, de su familia, de sus hijos, que por el de ella propio. Y también está el otro escenario de esas esposas y esas madres que de repente solo son vanidad y no les interesa lo que el esposo está haciendo para poder llevar ese sustento diario a la familia, que no valora, que no cuida, que sí exige y exige tajantemente, y esto quiero y esto me tenés que dar. ¿Dónde está la comprensión? Poder comprender el sacrificio que hace la otra persona, el cónyuge, para poder llevar ese alimento, para poder llevar ese dinero. De eso se trata, que la esposa cumpla su papel. ¿Qué decía el apóstol San Pablo? Hagan caso a sus esposos, como lo dice el Señor, como lo pide el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, Yahvé de los ejércitos. De eso se trata, que podamos caminar de la mano de Dios, para que nuestros hogares, nuestras familias salgan adelante, poder ser ejemplo para nuestros hijos, poder enseñarle a nuestros hijos que vamos a hacer las cosas bien, viviendo los sacramentos de la iglesia, especialmente el sacramento del matrimonio. Y por eso le hemos titulado Esposas y Madres. Esas esposas que velan por su hogar, por su matrimonio. Esposas que comprenden, que escuchan, que no se dejan llevar por lo que dicen los demás, que no prestan atención a cosas que no edifican su hogar, su familia, porque allá llegan. Yo me recuerdo siempre de una amiga, mi hija mayor tiene 27 años, va a cumplir Marlene Sofía. Yo andaba en el mall con ella, una señorita ya, tenía como 18, Marlene, y le hablan a mi esposa, mire Jacqueline, allá anda José Luis con una cipota en el mall. La llamaron exclusivamente para decirles, y era mi hija mayor. Queda de cada quien si se pone a prestarle atención a cosas que no edifican. Tienen que tener ese discernimiento, qué es lo que edifica, qué es lo que destruye. Y eso solamente se obtiene a través de la gracia de Dios, de poder vivir como mujeres, esposas y madres ante la presencia de Dios. Esposas y madres que sirven en la iglesia, que se entregan. Y si de repente usted es una esposa o una madre y no ha tenido un encuentro con Cristo, pues la invitamos a que lo tenga, para que pueda complementar esa parte de su vida que, ojo, que dicho sea de paso, es la más importante. Y es a la que menos le prestamos atención, que es la vida espiritual. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y tome nota ahí también, tome nota. La parte o el área más importante del ser humano y que mejor cuidada debe estar, se llama parte espiritual. Tremendo, tremendo. Y grábeselo en su corazón. Hoy Dios le dice que haga caso de manera saludable. El apóstol San Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Y el profeta del amor, Isaías, en el capítulo 49, le dice que usted no está sola, que Dios está con usted y que la lleva grabada en la palma de su mano. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos en tus manos todas estas esposas, todas estas madres, Señor, para que tú las cubras de sabiduría, de entendimiento, con la sangre del Cordero, y que sigan adelante, amando, perdonando y comprendiendo, Señor, porque solo así podrán mantenerse firmes delante de ti, en su hogar y en su familia. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.